Muy buenas noches. La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica le da la más cordial bienvenida a la solemne inauguración del año académico 2026 y a la conmemoración de su 30º aniversario. Agradecemos profundamente su distinguida presencia en esta ocasión tan significativa para la vida académica y científica del país. Les invitamos respetuosamente a ponerse en pie para entonar nuestro himno nacional. Muchas gracias. Les solicitamos mantenerse de pie un momentito más. Guardaremos un minuto de silencio en memoria de los miembros académicos que a lo largo de estas 3 décadas han partido dejando un invaluable legado a la medicina costarricense. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Invitamos al doctor Aristides Baltodano Agüero, presidente de la Academia Nacional de Medicina, a dirigirnos unas palabras de bienvenida. Muy buenas noches, doctor Daniel Pizarro Torres, doctor Orlando Quesada, doctor Carlos Arguedas, doctor Edgar Cabezas, académicos distinguidos de la Academia Nacional de Medicina, doctor Elior Garita, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, queridos compañeros académicos y demás personas que nos acompañan esta noche. Hoy, esta noche es una noche de grandes celebraciones. No solamente estamos inaugurando la solemne inauguración del año académico 2026, sino que también conmemoramos, como ya ustedes saben, el 30º aniversario de la creación de la Academia Nacional de Medicina
el 18 de marzo de 1996. Han sido 30 años de logros, muchas vicisitudes y vamos siempre para adelante. En estos momentos tenemos un proyecto de ley que ya superó el comité de la Asamblea Nacional de Medicina y pronto pasará al plenario para que por ley de la República se cree ya en forma legal la Academia Nacional de Medicina. Proyecto con que hemos soñado en los últimos años y al cual pues le hemos dado todo el apoyo y el impulso que hemos podido. Y lastimosamente yo quería hoy comunicar ya el veredicto final, pero en los tiempos de la Asamblea Legislativa son diferentes a lo que uno quisiera. En todo caso, yo creo que vamos por muy buen camino y pronto, creo que muy pronto será una realidad este sueño que hemos tenido nosotros. Como les dije, hoy en la noche vamos a tener una actividad muy especial, aparte de la conferencia que nos va a dar el doctor Garita. Vamos a tener un conversatorio con los diferentes académicos, muchos de ellos, casi todos fueron miembros fundadores de la Academia Nacional de Medicina. El doctor Daniel Pizarro Torres, yo creo que de todos conocidos, todos conocidos. El doctor Daniel Pizarro es médico pediatra y ocupó muchos puestos a lo largo de su carrera. Ha sido un investigador increíble. Él es, él es una persona muy humilde, pero él es el creador de la solución de rehidratación oral que ha salvado la vida de millones de niños a lo largo del mundo. Ese es el doctor Daniel Pizarro que nos acompaña esta noche. Como tal, ha sido asesor de la OMS y la OPS y es autor de múltiples publicaciones. Por otro lado, tenemos también el doctor Carlos Arguedas Chaverri aquí presente, que tampoco necesita que lo presentemos, ya es de todos conocidos. El doctor Arguedas Chaverri es médico especialista en medicina interna y se desempeñó en diferentes cargos en el ámbito médico y educativo. Dirigió el servicio de medicina interna del Hospital México por muchos años y fue profesor y catedrático de la Universidad de Costa Rica. Fue director del Acta Médica Costarricense también y es autor de gran cantidad de publicaciones científicas. Sin duda un gran académico, como todos los que están aquí esta noche. El doctor Orlando Quesada Vargas, también conocido por todos ustedes, es médico internista que sigue activo en su profesión. Él es un enamorado de su profesión. Es fellow en medicina de la Universidad de Johns Hopkins y es máster del American College of Physicians. Una gran autoridad, una persona de gran talento, gran conocimiento y gran experiencia. Fue catedrático de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica y padrino de varias generaciones de médicos graduados de la Universidad de Costa Rica en reconocimiento a sus grandes dotes. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Medicina en el año 1985 y Premio al Servicio y a la Educación para el capítulo de Centroamérica del American College of Physicians. Y es director de una página web conocida como Actualización Médica Periódica, que nosotros en tono no de broma, sino resaltando la gran capacidad, ustedes conocen muy bien los supermercados AMPM, ¿verdad? Entonces, la página se llama Actualización Médica Periódica AMP, entonces decimos que es como el AMPM, todo está abierto todo el día, toda la noche, disponible para todos los médicos, en donde se presentan revisiones de artículos de las mejores revistas de medicina y es una manera muy fácil de actualizarse.
Finalmente, el doctor Edgar Cabeza Solera, que si bien no es miembro fundador de la Academia de Medicina, el miembro honorario, es uno de los académicos más antiguos que tenemos, gran académico, es un médico cirujano cardiovascular retirado, que fue jefe del servicio de cirugía del Hospital San Juan de Dios y también ocupó cargos en la gerencia médica de la Caja Costarricense de Seguro Social. También ocupó muchas actividades académicas en la Universidad de Costa Rica. Es un médico apasionado de la historia y nos vive deleitando con sus conocimientos en esta área. Para mí es un gran placer presentarlos a ellos y yo sé que va a ser un convivio el que vamos a tener esta noche de muy alto nivel. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Baltodano Agüero. A continuación tendremos un espacio artístico a cargo de la clarinetista Fabiola Porras Montes, clarinete principal de la Banda Nacional de Alajuela, destacada en la Sinfónica Nacional y en la Orquesta Universal. Se ha presentado en escenarios de Estados Unidos, África y Centroamérica. Recientemente representó a Costa Rica en la apertura del Gran Museo Egipcio. Recibámosla con un respetuoso aplauso. Buenas noches.
Buenas noches, un honor estar aquí. Voy a tocar una piecita más. Es un contraste de la que acabo de tocar. Por si hay personas que les gusta más como este tipo de música y otras más tipo boleros. Entonces, con ustedes, Contigo Aprendí de Armando Manzanero. También felicidades por 30 años, eso es importantísimo. Muchísimas gracias por la habilidad que ustedes tienen, por desarrollarla, por compartirla. Yo admiro mucho los médicos, las médicas, porque es muy similar a la música. Entonces, felicidades. Expresamos nuestro agradecimiento a Fabiola Porras con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Nos vemos en el cóctel. Tendremos el privilegio de volver a disfrutar de su talento más adelante en la velada. Nuevamente invitamos al doctor Aristides Baltodano Agüero, presidente de la Academia Nacional de Medicina, a realizar la presentación del conferencista que desarrollará la primera actividad académica de la noche, la conferencia titulada Certificación y Recertificación Médica. Doctor. Buenas noches de nuevo. Antes de presentar a nuestro conferencista de esta noche, quiero primero pedir disculpas a ustedes y en especial a una persona, a un académico que nos está haciendo falta y que por motivos de salud y su discapacidad no ha podido estar con nosotros como hubiéramos querido. Se trata del doctor Juan Jaramillo Antillón, que fue el primer presidente de la Academia Nacional de Medicina,
un gran profesional de la medicina y de la cirugía, que fue ministro de salud también de este país, una persona extraordinaria con una mente que todos nos deseáramos. Sigue activo, sigue publicando su columna en el Wall Street Journal, y nos deleita con esa columna a todos los académicos cuando nos la mandan. Para mí es un placer haber podido compartir con él todos estos años. Y me duele que él no nos pudiera acompañar, pero yo sé que él está de corazón aquí con nosotros. Tendremos ahora la presentación del doctor Elliot Garita Jiménez. El doctor Elliot Garita Jiménez es cirujano cardiovascular de la Caja Costarricense de Seguro Social y de la Clínica Bíblica. Y actualmente es el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos. Él es especialista en cirugía de tórax y cardiovascular, y como mencioné, es el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, y ha desarrollado una gran labor acá, y realmente está muy interesado, muy preocupado por ver cómo este colegio realmente sobresale aún más de lo que es. El doctor Garita fue asimismo en anteriores gobiernos del Colegio Médico Cirujano, fungió como secretario del mismo. El doctor Garita es graduado de la Universidad de perdón, de la Universidad de Ciencias Médicas en Medicina y Cirugía, y hizo su posgrado en la Universidad de Costa Rica en la cirugía de tórax y cardiovascular, y posteriormente hizo posgrados en Italia. Y es miembro de la Asociación Costarricense de Cardiología y miembro de la Asociación Costarricense de Cirugía Cardiovascular y de Tórax. Es director general de la Fundación Internacional del Corazón y profesor de posgrado de Cirugía Cardiovascular y Torácica de la Universidad de Costa Rica. Asimismo, ha sido el coordinador en el Hospital Calderón Guardia del posgrado en Cirugía Cardíaca, y es miembro activo del programa de trasplantes sobre todo del corazón en el Hospital Calderón Guardia. Como ustedes ven, a pesar de sus actividades como presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, es muy activo dentro del área de la cirugía. El doctor Garita nos va a hablar ahora sobre el programa de certificación y recertificaciones del Colegio de Medicinas, Médicos de Costa Rica. Doctor Garita, adelante. Muy buenas noches a todos. Realmente es un honor poder estar aquí frente a ustedes, muchos compañeros de trabajo y profesores. Realmente más que honrado estar esta noche compartiendo con ustedes. Quería empezar hablando de una frase que es muy importante retomar y tenerla muy en cuenta cuando hablamos de temas de evaluación. Y es que lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se puede mejorar. Y eso es un tema que tenemos que tener como baluarte constante a la hora de hablar de programas de certificación y recertificación, y máxime en temas como lo que ha venido siendo el Colegio de Médicos en nuestro país. Sin duda, tiene que ver en un impacto directo con el tema de la calidad del ejercicio médico en Costa Rica, y es un compromiso que se adquiere día a día con la excelencia médica y que debemos recalcar para cada uno de los participantes del Colegio de Médicos y Cirujanos en Costa Rica. La medicina del siglo XXI es una medicina que ha venido cambiando en una forma impresionante. ¿Quién nos podría decir que hace algunos años recetábamos la talidomida para evitar los vómitos en las embarazadas? Hoy lo planteamos y posiblemente nos manden al paredón de fusilamiento sin ninguna inquietud, ¿verdad? Realmente son procesos que van cambiando. Y la medicina, conforme van creciendo y van pasando los años, hemos aprendido que hemos hecho cosas que antes no debían ser y que podríamos haberla mejorado día a día. Por otro lado, existe una sociedad que cada día
exige más de las expectativas que tiene para con respecto al grupo médico. Y es que somos una comunidad científica, y eso es lo que nos debe caracterizar. Y tanto es así que pertenecemos a una comunidad que en el momento en que nos graduamos, ya la gente se le olvida, incluso en nuestra familia, el nombre. Ya usted pasó a ser el doctor. Es el doctor fulano de tal. Pasaron los años, muchos se pensionaron, muchos siguen estando ya sin el ejercicio actual en la profesión, pero siguen siendo el doctor fulano de tal. Así que la comunidad es la que sigue estando presente y generando expectativas constantes en todo el tiempo. La innovación tecnológica que hemos vivido en los últimos años ha sido algo también increíblemente fascinante. Realmente apenas nos vamos acostumbrando a cómo organizarnos en ciertos elementos, y un día de estos me di cuenta que encontré ya el sistema perfecto de cómo organizar los CDs que tenía en la casa, y ya no hay en qué leerlos. Ya no, ninguna computadora tiene un lector de CD. Compramos DVDs porque pasamos de cassette a CDs y de CDs a DVDs, y ya de DVDs a Blu-ray, y ya no hay ni para meterlos en el microondas porque también estalla el microondas. O sea, no hay cómo. La innovación tecnológica ha ido tan rápido que no nos ha permitido, y en el campo de la salud viene siendo a veces temas que se convierten en ciencia ficción y nos cuesta irnos adaptando a lo que van. Y lo más importante es que precisamente, ¿por qué nace la recertificación? Nace porque precisamente en los 90s, justo cuando estaban en fase embrionaria la academia, se empieza a hablar de los procesos de medicina basada en evidencia. Y es que es empezar a cambiar la mentalidad de los médicos de que no son sus experiencias lo único que valía. Claro, son muy útiles y es parte del proceso, el crecimiento normal que nos genera la formación, y cuánto le cuesta a un profesional una vez que le damos el título y lo inscribimos como un especialista, por ejemplo, a poder decir que ya terminó de generar su curva de aprendizaje. Algunos son más, algunos son menos, pero este proceso de medicina basada en evidencia es la que definitivamente nos ha costado entender como parte de la medicina del siglo XXI. Y es que los procesos de certificación vienen a generar un proceso de responsabilidad profesional, cosa que hoy en día se vuelve muy complicado de que algunos grupos lo entiendan, que es parte de nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque necesitamos que el paciente se cierre sus ojos tranquilo cuando lo van a operar, solo preocupado de no tener dolor cuando los abra, y no tener que preocuparse de que quien lo atendió no tenía ni la más remota idea de lo que estaba haciendo. Y esto es lo que buscamos constantemente con los procesos de certificación y recertificación. Pero para poder entender estos procesos, sin duda, se debe generar una sensación de necesidad constante para una actualización permanente, porque debería ser para cada uno de los integrantes de este colegio, los 19.800 y tantos que están en este momento activos, inscritos en el colegio, de los cuales 17.000 son activos, debería de ser hoy en día una obligación ética que nos motive día a día a buscar el proceso de actualización en forma permanente. Y esta sería la única forma de que podríamos garantizar, sin duda, calidad y seguridad para poder darle una atención completa al proceso. Pero ¿qué es una certificación? Y es que esto es a veces, hablamos muy rápidamente y hablamos de certificaciones, recertificaciones, y a veces se nos olvida un poquito de lo que conlleva esto. Definitivamente es un reconocimiento formal de las competencias profesionales que tiene. Y cuando empezamos a hablar de esto, empezamos a decir, bueno, es que, claro, todas las universidades forman médicos, de sí, pero cuando hicimos el proceso de generar un examen que evaluara lo mínimo indispensable que se necesita para la atención de la medicina en Costa Rica, nos dimos cuenta que no todas las universidades formaban la misma calidad de profesional.
porque generaban profesionales que tal vez eran muy útiles en ciertos elementos, pero en otras áreas todavía han tenido la preocupación o la falta de provisión para con sus estudiantes en la formación integral del mismo. Claro, es una válida de los conocimientos, de las habilidades y de la formación que debe tener el profesional. Pero cuando le exigimos cómo poder evaluar esto, cuando se ocurrió la primera vez de hablar algo parecido a un examen, por dicha habíamos parqueado en otros parqueos porque nos hubieran rayado los carros. Hemos tenido aquí afuera gente esperando para poder tirar, hacer actos vandálicos, quejarse, la cantidad de recursos de amparo que se meten día a día después de cada vez que se hace un examen como el ECOM. Son procesos que nos hablan que la gente quiere irse siempre por lo más básico, por lo más fácil, por lo que ya pasaron, y nos hacen ver que ya hicieron un IFON, que ya hicieron una serie de exámenes a lo largo de los 5, 4 o 10 años que duraron haciendo su carrera, pero cuando procuramos mantener una línea básica de lo mínimo indispensable, se vuelve a veces un atentado para la mayoría de las personas, no entendiendo que lo que buscamos es una certificación con la que podamos garantizarle que usted pasó de ser un curandero a un médico, el cual el paciente va a sufrir las gratas consecuencias o las nefastas consecuencias al ser atendido por su persona. Sin duda garantiza, como le digo, los estándares mínimos de la calidad en las diferentes especialidades o, en este caso, en la medicina general, que es la que buscamos día a día el propósito de formar. Y de aquí nace la segunda etapa. ¿Cómo logramos que ese profesional se mantenga actualizado? Porque fue muy apto en el proceso inicial, pero quizás no fue realmente lo que andábamos buscando a lo largo de cada. Y aquí es donde recordemos, y este punto es un punto muy importante, generado por ustedes mismos hace 30 años, y es que la recertificación debe ser un proceso periódico, que debe buscarse cada cierto tiempo, que su validez tiene una importancia. Y entendimos a lo largo de estos años donde la tecnología iba tan rápida, los fármacos que antes servían hoy matan, y si no matan lo deforman, y si no lo deforman lo dejan medio lelo, entonces cada uno por algún lado sale listo. Y entonces resulta ser que entendimos que esos procesos eran tan cambiantes y tan rápidos que debían de hacerse cada 3 años. Como un programa que pudiera garantizar la calidad, la optimización del conocimiento del profesional que está ejerciendo la medicina en Costa Rica en este momento. Para poder decir con los años que definitivamente este país sigue gozando de las características propias de estándares altos en la medicina, y hoy en día nos está tocando salir con la bandera a defenderlo, pero no solo con lo que vivir de las glorias pasadas, sino empezar a demostrarlo con nuestros actos hoy en día en la medicina actualizada. Por eso es que esto es el proceso que demuestra una actualización continua y permanente en cada una de las áreas, y ahí que la importancia de la recertificación como un elemento que además integra la educación médica continua y la evaluación de las competencias. Y aquí llama, nada más pongo en el tapete, el día de mañana podría ser que también esta evaluación de competencias convenga replantearnos la capacidad neurofisiológica de quien desarrolla estas competencias en un momento determinado, porque si bien somos médicos toda la vida, puede ser que el ejercicio de la medicina tengamos que suspenderla en algún momento de nuestra vida. Así que dejo eso como un elemento que podría ser importante replantear. Claro, una recertificación tiene un valor importantísimo desde el punto de vista de un paciente, donde le da una atención máxima, donde le da mejores resultados clínicos, donde le da confianza a un sistema de salud. Pero por otro lado, el médico entiende
que debe ser un estímulo para la actualización científica, que es un fortalecimiento que me genera prestigio desde el punto de vista profesional y que me da un reconocimiento académico, y dejo de ser yo entonces buscando hoy en día lamentablemente salir protagónicamente haciendo actos malabaristas y generando videos que distan completamente de la capacidad de un médico, y empezamos a vender nuestras capacidades por lo que hacemos todos los días y no por bailar en sala de operaciones o por brincar o por hacer mofas de cosas que no deberíamos estar haciendo. Sin duda, el más beneficiado viene a ser entonces un sistema de salud donde mejora su calidad, donde genera mayor confianza en la profesión médica y promociona los estándares. Y hoy creo que esto podría ser uno de los elementos más interesantes que podríamos vender a los 30 años. Cuando llegamos a los 15 años, posiblemente de las cosas que más le pueden buscar uno es cómo hace uno para llegar tarde a la casa. Se escapa, busca una fiesta, lo que sea. Cuando llega a los 30 o a los 50 o a los 60, lo que busca uno es cómo hace para llegar temprano y que nadie lo joda para acostarse, pues estoy cansado. Bueno, a como llegamos a los 30 años en Acanamed, hoy en día podría ser un elemento interesante proponer cuál sería el primer hospital en Costa Rica que se proponga tener únicamente profesionales recertificados, donde garantice realmente la calidad de la atención que está dando día a día para sus pacientes, y promocionar de esta manera, en una forma silenciosa pero imponente, la promoción de los estándares más importantes a nivel internacional hoy en día. Queda un reto que definitivamente podríamos sopesar y vender precisamente, en buen sentido de la palabra, a los diferentes centros que tratan de resaltar porque son más grandes, porque hicieron más bonitos el pasillo, porque tienen una luz más clara, pero al final no han entendido que el centro es la mano de obra, que son los médicos que dan ese toque, esa calidad de vida a los pacientes y que mejora por mucho, en poco, la gran calidad de vida que pueda tener el paciente en los restos de sus días. Ahora, ¿por qué hacerlo? Porque a nivel internacional definitivamente todo parece ser que va hacia ese rumbo. En los Estados Unidos, Canadá tiene su propio proceso, Europa busca múltiples programas, todavía no ha logrado generarse a pesar de que la Comunidad Económica Europea abarca la gran mayoría de los países, han tenido varios programas estructurados en recertificación, y la tendencia global es precisamente hacia una evaluación continua, que es quizás uno de los elementos más álgicos porque a nadie nos gusta que nos estén evaluando, pero es un elemento básico para poder definir qué calidad de medicina podemos dar día a día. Y es que hoy en Costa Rica hablamos de varios puntos de vista, y en 1996 Acanamed nace pensando en esta alternativa basado en el rol del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, donde desde el punto de vista del colegio son ustedes la razón científica de ser de este colegio. No hay otra. Es generar la autoridad máxima en las ciencias en este país. Pero para eso necesitamos, sin duda, generar la necesidad de la recertificación en forma constante, lidiando por ahora con algo que fue, ni modo, vía decreto y es obligatorio, el tema de la certificación a través del ECOM, pero hoy en día necesitamos trabajar duramente con la recertificación. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos que promover cada uno de nosotros. Es algo que tiene que nacer precisamente a los 30 años. Y tengo que decirles que en este momento, los médicos activos que tiene el colegio
recertificados al día de hoy son 23, desde 1996, acordándose que esto es un programa de cada 3 años. Solo hay un médico pediatra que desde que se inició Acanamed ha logrado recertificarse cada 3 años hasta el día de hoy. 10 veces lo ha logrado hacer, y al cual pues felicitamos y esperamos y aspiramos también a ser como él y a lograr cómo estimulamos a los muchachos definitivamente a llenar este tipo de proyectos y de programas. Sin duda, desde el punto de vista de la dirección académica, los muchachos que llegan, la experiencia que hemos tenido con ECOM ha sido una experiencia bastante interesante. Yo no sé, supongo que aquí habrá alguno de los que son profesores formuladores de preguntas, y si no, los insto, porque nadie más que gente de Acanamed tiene que estar metidos en este tipo de proyectos donde ayudan a formar, ayudan a generar las necesidades y a delimitar los puntos más importantes que tiene que darse desde el punto de vista médico. En las 6 convocatorias que ha tenido el Colegio de Médicos en el tema del desarrollo de la certificación inicial a través del ECOM, vean que han tratado 3.565 muchachos a lo largo de estos, desde el 2023. Acordémonos que esto empezó la segunda parte del 2023, por eso es que el 2024 tiene 2 fases, el 2025 2 fases, y actualmente acabamos de salir de la tercera fase. Pero en general ha sido un promedio de cerca del 56%, 60% de los que logran pasar. Y no es un tema de conocimiento. A veces yo creo que es un tema de análisis, que le cuesta a los muchachos extraer el análisis adecuado de las situaciones que se plantean. El proceso de formación de un profesor para generar una pregunta de estas, y me tomo 3 minutos de lo que voy a hablar, porque aquí me amenazaron que si duraba un minuto más me tiraban un zapatazo. Entonces, vamos rápido. Es un tema rápido, es un tema interesantísimo de cómo se genera un profesor. Empiezan a generar, a formular las preguntas, se reúnen en forma, en conjunto por especialidades. Después, entendamos que esto es un examen de conocimientos generales, no es un examen de múltiples especialistas. Hay que entender que también firman un documento de que son sancionados por el Tribunal de Ética y Moral de este colegio hasta por 6 meses de suspensión de su licencia si llegan a estar involucrados algún hijo o algún sobrino que vaya a hacer examen en los siguientes 2 años en el proceso. Y de estar involucrado, él debe decirlo en forma anticipada para separarse del proceso. Buscamos hacer lo más transparente. Una vez se reúnen, una vez cada 15 días, cada semana, se reúnen en grupos después, en lo que llaman semilleros, para poder generar todas las preguntas. Se despedazan las preguntas entre todos, el ginecólogo, el cirujano, el ortopedista, todos entienden y despedazan las preguntas para que tenga la mínima posibilidad de ser mal entendido el proceso. Y una vez basándose en un lineamiento básico, después de un curso de aprendizaje de cómo aprender a enseñar, los grandes profesores que siempre han estado presentes, pero que no necesariamente saben enseñar como hoy en día se presenta. Resulta ser que deben de tener, todo entra en un banco de preguntas. Las preguntas acceden a una computadora que solo tiene el acceso a esa computadora 3 personas, y si no están los 3 presentes, no se puede abrir la computadora. Un abogado, el coordinador y el director del proceso de academia del colegio. Si no están los 3 presentes, el sistema no permite la visualización de las preguntas. Una vez que se determinan cuáles preguntas por parte de los 3 se van a incluir, 1 hora antes del examen se envía a México en forma encriptada
para que el proceso nos envíe de vuelta al menos 400 variables del examen, con las mismas preguntas, pero en forma variable, para que yo pueda garantizarme, con el Colegio de Médicos, que el que está aquí a la par mía haciendo el examen no está respondiendo la misma primera pregunta que está respondiendo yo, mi persona o el que está detrás mío. Así que de alguna manera buscamos cómo generar las opciones. Los muchachos que vienen aquí a hacer el examen hacen la solicitud para poder presentar, requieren los requisitos mínimos. Una vez que entran, dejan todas sus pertenencias en un lugar donde hay un centro de custodia de sus pertenencias. El colegio debe custodiar todo, su billetera, las llaves del carro, el teléfono, lo que sea, todo queda custodiado. A partir de ese momento, deben de pasar por un detector de metales, posteriormente pasan por un detector de dispositivos electrónicos y luego pasan a sentarse según la fila y el sitio que dice en el papel que se les asignó que tienen ellos. En el momento en que se sientan y abren el laptop, la computadora, tiene que coincidir con el nombre del aspirante que está haciendo el examen. Bienvenido, doctor fulano de tal. Si usted no es la persona, tiene que levantar la mano, se equivocó de silla o la computadora está equivocada, porque entonces empezamos mal el proceso. Durante el proceso, que son 5 horas de examen, hay al menos 2 sistemas de banda ancha de internet, por si uno falla, que se contratan exclusivamente para eso. Hay hay cerca de 15 personas de informática que pueden ayudar. Estamos hablando de exámenes de 700 personas, ¿verdad? Entonces, que pueden ayudar a hacer el proceso. Si usted se queda pegado, le cambian la laptop. Si dura el proceso en repararse en más de 1 minuto y medio, le tienen que cambiar la laptop, donde usted cambia y sigue su mismo examen y va adelante y no se atrasa. Y así es como va todo el proceso. O sea, es un proceso que tratamos de hacer lo más transparente posible. No es perfecto, es lo mejor que hemos buscado, es lo mejor que hemos obtenido. Tienen realmente los profesores que hacen preguntas, son gente de lujo, que vale la pena. Cada vez han dado lo mejor, sin duda, y cada vez mejoramos, buscamos cómo mejorar estos procesos. Desde el punto de vista de la situación en Costa Rica con el tema del fortalecimiento de la educación médica continua, que los invito a ser la punta de lanza de este programa, realmente. El fortalecimiento de la educación médica continua. La dirección científica, no la académica, sino la científica, pasa realmente ocupada generando múltiples procesos, múltiples proyectos. Y aquí es uno de los elementos, esto es solo lo que pasó el año pasado. En un año se dieron 560 cursos, 202 cursos en que fueron propiamente del colegio, 358 que vinieron por entidades prestadores de servicios, solo en charlas impartidas por el colegio casi 900, en el tema de participantes de los cursos, 25,000 personas participantes de los diferentes cursos. Y aquí un tema que a veces muchos dicen, pero es que hay cursos que hay que pagar. Encontramos cómo poder becar a casi 350 personas que solicitaron becas con un equivalente a $70,000 para poder ayudar a que no fuera esto un tema que enlenteciera o disminuyera la posibilidad de poder decir, no tengo plata para poder pagar un curso de estos, para no poder actualizarme. Y estamos buscando cómo constantemente le ayudamos con diferentes becas, especialmente en las que no son el colegio médico, sino que es un ente prestador de servicios el que da esto. Y de verdad, los insto, deberían de estar como elemento número 1, la asociación de la academia, perdón, debería estar sumamente presente en este punto, porque vuelvo a insistir, la razón científica de este colegio se llama CANAMED y tenemos que hacer que esto siga funcionando. ¿Cuáles son los desafíos a los que nos estamos presentando en este momento? Bueno, quizás uno de los desafíos más interesantes es que la participación del gremio es medio complicada.
y a veces esto se vuelve como arriar, yo digo que una manada de 19.000 tortugas por la línea del tren al mismo tiempo y se vuelve un poco complicado, ¿verdad? Porque todos quieren agarrar para diferentes puntos, pero el tema de la recertificación, el conocimiento científico constante debe ser algo que se infunda desde las universidades y a los que están aquí presentes, que tienen que ver con estudiantes, el proceso están apenas el primero de muchos títulos que tienen que irles metiendo en la cabeza que es necesario los procesos de evaluación constante y crecimiento para poder darlo. Y esta tabla la quise poner porque esto es la edad de los médicos activos que hay en este momento en el colegio. 2/3 partes de los médicos activos tienen más de 39 años y menos de 59. 2/3 partes. Y esto es un número muy complicado. Dentro de 10 años o 15, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que estimular a que no solo se generen médicos, sino que se generen médicos de calidad, que sigan inspirándose en las actividades que hacen cada uno de ustedes, que cuando la gente lo siga viendo como ha sido hasta el día de hoy, sigan viendo esa intención de que algún día me encantaría llegar a estar y ser como ustedes son el día de hoy. Vean que definitivamente tenemos una gama de médicos activos bastante complicada y necesitamos promover la actividad. Y esto es importante porque a veces decimos que es que estamos tratando con un grupo etario que ve muy diferente el tema de la educación, que no les gusta, que son frágiles y que no les gusta. Pues sí, yo sé que hay muchos de esos, pero no es la mayoría. No es el justificante de por qué solo hay 24 activos en este momento. Entonces yo creo que definitivamente es un elemento que tenemos que tomar en cuenta como asociación. Sin duda, un desafío actual son los procesos académicos rigurosos, y es que sí tienen que ser rigurosos. Tratamos con gente, tratamos con humanos, difícilmente nos dan una segunda oportunidad, difícilmente el corazón va a arrancar muchas veces, pese a todo lo que yo haga. Y resulta ser que eso es un elemento por el cual hemos venido luchando. Por eso es que grupos que vienen de afuera, que no entendemos, hija de un colega, hermano de un colega, vienen a decir que vengan a traer a quien sea, a como sea, no entendiendo que el problema es un hueco que sigue saliéndose de una institución y nadie ha presentado cómo se repara el hueco. Creen que echarle más agua a un radiador roto es la solución a un elemento. Y eso lo único que me va a ayudar es tal vez avanzar 10 metros más, pero nada más, si no resolvemos el tema. Lo último que hemos visto en todos estos procesos que siguen instando, según esta ley, por ejemplo, la 24.015, que yo creo que es la única ley que me ha aprendido el número, es realmente lo único que hemos venido viendo en esto es que es una falacia, un crecimiento donde no existen procesos académicos rigurosos, porque preguntar se convierte definitivamente en un castigo. Y lo que se busca es alentar cómo quitamos los procesos rigurosos, cómo premiamos al mediocre día a día, sin entender que esto es darle armas a un grupo de guachimanes para que en día de mañana nos agarren a balazos y no sepamos ni de ellos ni de nosotros quién fue el que nos pegó el balazo a nosotros mismos. Entonces, de ahí que los procesos son rigurosos, pero tenemos a su vez que generar profesores de muy alta calidad que aprendamos según los tiempos que se han cambiado, cómo enseñamos a quien enseña cada día eventualmente. Yo creo que un desafío que también tenemos que ir rompiendo y los insto para los próximos 30 años que nos podamos ver acá, es la integración con universidades, con asociaciones científicas. Debería, bajo toda circunstancia, la academia tener presencia en todas las sociedades o asociaciones científicas de este país, para que tengan esa capacidad de buscar y optimizar el nivel de cada una de las asociaciones existentes y que están adscritas
en este colegio. Yo creo que, sin duda, y no quiero durar más para no noquearlos mucho con lo que estamos hablando del sueño, pero yo creo que sin duda hay que tener visión a futuro. Y 30 años han sido muy duros de crecer. Los siguientes años deben ser años de fortalecer. Son años para generar un anclaje difícil de disminuir o de traerse al suelo. Yo creo que los felicito porque en 30 años se animaron a hacer lo que nadie quería y era precisamente a cómo me autoevalúo como profesional en el área de la medicina, donde lidiamos constantemente no solo con lo que el conocimiento, sino con el ego. Y eso se vuelve muy complejo muchas veces. Es un sistema, los siguientes 30 años deben ser años para consolidar el tema del ECOM. Hay evidencia clara de la intencionalidad del gobierno actual y entrante de querer retraer el ECOM, quitarlo, eliminarlo. Esta ley precisamente busca de alguna manera, si pudimos traer médicos del extranjero que no hagan exámenes, que se brinquen porque vienen de no sé dónde, que primero no sé dónde los van a encontrar, primero porque es una crisis mundial la que se está viviendo, no están entendiendo eso. Resulta ser que no es una crisis por inopia de país, es por inopia de una empresa que se llama Caja Costarricense del Seguro Social, no es de un país, no faltan médicos, no nos sobran para regalar, pero no nos faltan. Y creemos que definitivamente el colegio debe fomentar cómo fortalecemos, cómo lo hacemos más amigable, si hay que hacerlo más amigable, cómo le ayudamos al muchacho que tenga menos miedo, si es que eso es lo que se lo está comiendo, el cómo ayudamos a que los colegas actuales empiecen a recertificarse como elemento básico de las necesidades día a día de su actuar profesional. Sin duda, la importancia de que la academia esté hiper presente en la articulación académica de la medicina en Costa Rica es vital, que cuando la gente piense en lo último que salió, ¿a quién hay que preguntarle? A la máxima autoridad en ciencia que hay en este país, no al primer charlatán que salga hablando en un TikTok, hablando ahí de que la chaguanda sirve para no sé qué, y entonces realmente se vuelve sumamente complicado. Y créanme, es más fácil que le crean a la vecina a que le crean al doctor. Y si no, yo creo que aquí va a haber algún pediatra que lo sufre todos los días, ¿verdad? Que los mamás le dicen, ¿de verdad, doctora? De verdad, así que usted le da toda la explicación. Y definitivamente, ¿cómo buscamos herramientas digitales que nos faciliten el proceso de educación médica continua y que nos hagan más fácil los procesos de recertificación? El compromiso de esta Junta de Gobierno para con la academia es brindar las herramientas necesarias para que los procesos de recertificación sean más fáciles, que sean más amigables, para poder ayudarle, pero díganme cómo, es lo que necesito. Del resto buscamos de dónde, pero el cómo es algo que necesitamos buscar constantemente. En resumen, yo creo que la certificación y la recertificación no solo son procesos administrativos, definitivamente. En estos 30 años se ha evidenciado que son procesos formativos y que son la expresión, sin duda, del compromiso ético del médico con la excelencia profesional, con la confianza que la sociedad deposita en nuestra profesión día a día, pero que sobre todo debe ser el estandarte que debe manejar el médico y que debemos de sembrar a partir de este momento en todos los muchachos que le interese de alguna manera y que pasan por ahí enfrente diciendo algún día yo quisiera pertenecer ahí. Entienda que estamos con los brazos abiertos, pero le vamos a exigir, porque no queremos médicos excelentes, queremos médicos cada día mejores, que usted y yo podamos cerrar nuestros ojos tranquilos diciendo, este fue alumno mío,
y no que digamos, ay Dios, yo me acuerdo que fue alumno mío, que no seamos así. Desde el punto de vista del Colegio de Médicos, realmente los felicito, les extiendo un gran abrazo de parte de la Junta de Gobierno, del Colegio de Médicos. La lucha es dura, no es sencillo educar, sin duda, pero cuentan con todo el apoyo de lo que podamos hacer para poder generar un colegio de impacto. Más allá de las puertas, necesitamos trabajar también a lo interno con los colegas en todo momento. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Garita Jiménez. Le brindamos un fuerte aplauso nuevamente. Muchas gracias por su participación. Vamos a continuar con la segunda actividad académica de la noche. La Academia Nacional de Medicina se honra en iniciar un conversatorio con sus miembros fundadores, quienes han sido pilares fundamentales en la consolidación de su misión académica y científica. Invitamos al escenario a la académica de número, quien moderará este conversatorio, la doctora Judith Jiménez Torrealba, así como a los siguientes miembros fundadores: el doctor Daniel Pizarro Torres, el doctor Carlos Arguedas Chaverri, el doctor Orlando Quesada Vargas, también al miembro honorario, el doctor Edgar Cabezas Solera. Los invitamos, por favor, al escenario. Estos caballeros van a ocupar estas sillas tienen características muy importantes: sabiduría, generosidad, preparación y entrega. Hace 30 años, yo le preguntaba, no vamos a hacer una presentación muy formal, los quiero ir conversar, porque fueron de los miembros fundadores, nos faltan aún. Y otra cosa que le faltó al doctor Aristides Baltodano, tenemos un premio Magón de Cultura, que fue el doctor Orlando Jaramillo, perdón, Juan Jaramillo Antillón, que ojalá que estuviese aquí. Doctor Cabezas, doctor Quesada, doctor Pizarro, yo quisiera que empezaran a conversar ustedes. Ya. ¿De dónde surgió esta inquietud? Porque mucha gente inclusive se preguntaba si la academia era igual a una asociación y está por encima de una asociación de especialistas. ¿Y de dónde surgió la inquietud? Aquí hay gente que falta, pero que nos han acompañado. ¿Quién quiere empezar a contar la historia? Los mayores primero, dice el doctor. Muy bien, yo puedo recordar cosas. Por ejemplo, yo, aunque no era de las mayores, sí tengo mucho tiempo de estar en la academia. Y recuerdo la minuciosidad de las actas de la academia hechas por el doctor Pizarro en un cuaderno con un lápiz. ¿De acuerdo? El proceso de entrar a la academia era un proceso rigurosísimo. Entonces, yo ayer le decía al doctor Pizarro, doctor, por casualidad usted no guardó uno de esos cuadernos, porque serían parte de esto. Nos cuenta, doctor Pizarro, usted fue secretario de la Junta Directiva. ¿Cómo comenzó tu función como secretario y la toma de las actas de meticulosidad tuya? Ya se ha aprendido. Bien. Sí, sí. ¿Qué pregunta más difícil? Que cómo entré a la academia como secretario. Bueno, el puesto de secretario en toda asociación es el más ingrato de todos. Nadie quiere ser
secretario de alguna asociación. ¿Por qué? Pues porque hay que tomar notas, hay que pasar estas notas a un cuaderno, un libro de actas, y muchas veces esto nos provoca disgustos, porque alguna vez el presidente no está de acuerdo con lo que uno escribe, y entonces sencillamente la redacción del acta dice, no, esto no me gusta, yo lo voy a hacer a mi manera. Entonces, en una de estas confrontaciones con mi presidente de la Asociación de Medicina, yo le dije, bueno, si no estás de acuerdo con lo que yo escribo, renuncio y que las actas las redacte cualquier muchacha que venga aquí, que contraten ustedes. Y entonces por eso yo renuncié a ser secretario de la Academia de Medicina. Bien, ¿qué sigue después? Pues nada. Sí. ¿Qué más podemos decir? Bueno, era 1996. ¿Se oye bien esto? Sí. Yo creo que eso es muy importante tenerlo presente porque en esa administración del 94 al 98 fue una iniciativa del ministro de Salud, de don Herman Winston. Él fue el de la idea de formar una academia. Y yo creo que eso hay que reconocerlo como algo demasiado importante porque el papel de una academia es trascendental, como lo han mencionado aquí esta noche. Es decir, es sencillamente trascendental porque es una guía, una rectoría, una directriz global de la medicina o de las ciencias o de la economía en un país. Entonces yo creo que lo que el doctor Weston se propuso fue iniciar ese proyecto. Y hasta donde yo recuerdo, no sé si Carlos me corrige o Daniel, se solicitó a la directiva del Colegio de Médicos en aquel entonces, así fue, Carlos, que hicieran un nombramiento tentativo de algunas personas. Fue así, Carlos. Y entonces se comenzó a trabajar, pero realmente, permítanme decirles esto, eran personas sencillamente extraordinarias, como ustedes oyeron ahorita el doctor Pizarro con su trasfondo científico, un investigador de un alcance sencillamente excepcional. Bueno, don Juan Jaramillo es sencillamente un sabio, ¿verdad? Porque él sabe de todo, en todo momento. Muy difícil trabajar con él, ¿verdad? Muy difícil. Y Carlos, bueno, Carlos era el académico per se, ¿verdad? Él fundó Gaceta Médica desde el primer momento. Y los requisitos y los estatutos y todos eran sugerencias sumamente estrictas y aquí pasábamos muchas horas trabajando con muchísimo regocijo. Más bien me gustaría que comentaras un poco, Carlos, porque vos fuiste una persona sencillamente excepcional en la fundación de esta academia y con tus antecedentes como un catedrático. Mire, yo tengo muchísima gente que me ha dicho, doctor, ¿y cómo está el doctor Arguedas? Él fue mi mentor, pero muchos
alumnos que hoy de los que hemos invitado aquí, Orgullo, Costa Rica en el exterior. bueno, muchos de ellos fueron alumnos que reconocen que el mentor especial fue don Carlos Arqueda. Entonces, yo creo que aquello fue un inicio muy, muy interesante. Había momentos difíciles como el que acaba de comentar el doctor Pizarro, pero había momentos sumamente gratos, ¿verdad? Y me gustaría que vos comentaras un poco de ese principio. Muchas gracias, Orlando. Bueno, yo quiero decirles, como acaba de señalar Orlando, que esto fue una ilusión. De a dónde vino Orlando, yo no lo tengo muy claro, ¿verdad? Pero de pronto surgió esta ilusión. Y bueno, y comenzamos a preguntar y a leer y a releer. Y bueno, la cosa es que se fue armando un grupo extraordinario. De un pronto a otro nos comenzamos entre todos a hacernos una serie de preguntas. ¿Qué podíamos hacer más de lo que se está haciendo? Y eso fue un principio fundamental, porque esto no tenía ningún respaldo económico de nada. Y eso fue otra cosa maravillosa. Pues, y entonces ya comenzábamos más a pensar y a pensar. Y bueno, fue creciendo y fue creciendo las cosas. Yo, ahora que Orlando me pedía, lo que más quisiera decirles es agradecerles a todos ustedes lo que nos ayudaron, los que nos metieron el hombro, los que han tenido cariño por la Academia de Medicina. Las academias de medicina suelen ser no tanto asociaciones ejecutivas de presupuestos ni nada de estas cosas. Son asociaciones de pensamiento. Y aunque les parezca mentira, lo más difícil de la medicina es pensar. A veces se cuesta mucho pensar y definir las cosas, cómo son las cosas. Y este país tiene grandes logros a través de su historia, grandes logros que a veces cuesta medir, a veces cuesta valorar, pero cuando uno tiene oportunidades de conversar con otras gentes, se da cuenta que costa, y hablo inclusive de gentes en Europa y en áreas de los Estados Unidos, tenemos una capacidad de ir resolviendo las cosas que son muy grandes. Orlando, yo creo que de las cosas más extraordinarias fue conocerlos a ustedes, a Edgar, a ti, a Judith, todo. Extraordinarios, ¿verdad? Extraordinarios porque cada uno nos motivamos en lo que mucho o poco podíamos hacer. Y creo que el camino de las academias es ese. Pensar, luchar para vivir los cambios a veces difíciles de la medicina, ¿verdad? A veces me pregunto yo siempre que a veces es un camino tan difícil como la del Herediano, ¿verdad? No es cosa sencilla, ¿verdad? Pero bueno, hay que estar en la pelea. No, más que tengo que agradecerle a ellos, a Edgar, a Orlando, a Daniel, a Judith, es lo que aprendí yo de ellos en estos años. Y como chiripa, unos no muy bien de la cabeza me eligieron decano de la Facultad de Medicina, ¿verdad?
Y bueno, todavía esa experiencia para mí me produjo más el espíritu, ¿verdad? Del valor de la enseñanza. La enseñanza no tiene un valor, ¿verdad? Ese cuento que yo me gano 50,000 pesos porque... No, son cuentos. El valor de la enseñanza está cuando uno está delante del enfermo y tiene que juzgar qué es lo que va a hacer y qué es lo que no se debe hacer. Y agradecerles a todos ustedes ese cariño tan grande que nos hemos guardado y el respeto de estos años. Muchas gracias. El doctor Arguedas hizo un comentario. Somos la academia más joven y la academia más pobre del mundo. Nosotros pagamos una cuota por ser académicos, ¿de acuerdo? Nuestros pares en España ganan un salario por ser académicos y se quedan admirados de que nosotros pagamos una cuota para la academia. Y siempre está el doctor Gutiérrez, allá, Sotelo, sacando cuentas y viendo para dónde vamos. Porque sí, de veras, no tenemos en algún momento tuvimos apoyo del Ministerio de Salud, pero no me acuerdo en cuál de todas las nebulosas se perdió eso. Del Colegio Médico también tuvimos, pero también tenemos que decir que el Colegio Médico nos echó de aquí, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? Nos reuníamos en unas aulas por allá y el Colegio Médico un día. ¿Ustedes se acuerdan del doctor Prada, todos ustedes? Las furias estentorias del doctor Prada con el Colegio Médico, porque nos echaron. Fuimos a dar a Pueblo Antiguo, ¿se acuerdan? El doctor Jaramillo. Fuimos a dar allá. Entonces, ojalá fuera octubre y estuviera lloviendo para ir a llegar a esas sesiones de la academia. Entonces, han sido muchos obstáculos, pero muchas ganancias. Ya en ese momento participamos en otras actividades con otras academias y ahí vamos. El doctor Cabezas es el amante de la historia. ¿De acuerdo? Entonces, cuéntenos, doctor. Aquí tengo, aquí. Como usted quiere. Bueno, muy buenas noches. Yo quisiera primero que todo dar el agradecimiento de que poder participar y poder codearme con los fundadores. Dentro de eso, pues ya Carlos, somos dos heredianos, así es que vamos por ahí. Yo voy a comenzar diciendo una cosa, con lo que iba a terminar, que la unión entre el Colegio de Médicos y la academia representa una cúspide de la intelectualidad nacional. Y eso tiene un trasfondo de que ha venido evolucionando con la medicina del país. La atención de la salud en Costa Rica podría más o menos desfasearse en tres situaciones. Una, la fase empírica y de misericordia, que era lo que se hacía en los primeros etapas de este país, en que no había médicos. En el siglo XVIII no había un médico en este país. Y luego la etapa de la beneficencia, que fue la que dio motivo y origen a una serie de actividades, que es lo que ha ido generando lo que pasó en la última etapa, que es la tercera. En esta etapa es la beneficencia. La salud era base de unas entidades que no se les ha reconocido su verdadera empuje al país, las juntas de protección social, que ayudaron, la sociedad civil se empeñaba en ayudar a la atención de la salud y respaldar esa parte. Pero la parte académica no funcionaba hasta que hubo un intento con el Colegio de Santo Tomás, que posteriormente se convirtió en la Universidad de Santo Tomás, en donde
hubo 3 personas que aparentemente pasaron y uno no sabe si se graduaron o no. Señor Mesa parece que fue licenciado. Esta universidad duró alrededor de 40 años y ahí se acabó y más o menos coincidió en partes con la situación del 56, con la lucha que hubo. En ese entonces se decía que había alrededor de unos 24 médicos en el país. Y al terminar la lucha y la universidad, empezó empezó a llegar aquí el protomedicato en Costa Rica, que venía de Guatemala. Todo tiene una ruta desde la colonia de las islas hasta que llegó a Guatemala. Posteriormente, el protomedicato se iría a convertir en la Facultad de Medicina y Farmacia y finalmente en el Colegio de Médicos, que fue la que se le dio a fines del 1895, más o menos fue la primera nominación del Colegio de Médicos y con las variantes de las leyes que lo han hecho entonces. Pero en ese interín, entre esas situaciones que sucedían y la parte académica, Costa Rica nada más vivía de lo que venía del exterior. Los médicos que teníamos que salir porque yo tuve que salir. Yo no creo que fue una situación mala porque fue una atracción de culturas que llegaron a sintetizarse en el país y nos dieron una tendencia importante de cómo iban a hacer las cosas. Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Latinoamérica enriqueció mucho esto. El contingente de México, de Argentina fueron muy grandes. España y en Europa que llegaron una serie de contingentes. En ese entonces no había ninguna situación académica y más o menos aparecen dentro de eso. Yo estoy haciendo un abanico muy superficial, les ruego que me excusen si peco de omiso. Aparecen entonces o figuran 3 personas que fueron importantes en el país. Don Solón Núñez, en los años 20, parece mentira, la salud era responsabilidad del Departamento de Policía en ese entonces. Y a don Solón Núñez lo nombran primero secretario y después ministro de Salud, donde hizo un gran trabajo con la medicina preventiva y una situación de cosas. Un personaje extraordinario. La ventaja de tener muchos años es que yo conocí a don Solón. Y don Solón me contaba, hablábamos mucho y conocí a su hijo y todas esas cosas. Su hijo me inspiró el trabajo que hice yo sobre don Clorito, porque fue un paciente de Clorito y me contó toda la historia. Después de eso aparece Moreno Cañas, que es un médico que revoluciona un poco la medicina aquí. Un médico que participó en la guerra del 14 y que era un médico que venía hecho a todo. Hacía cirugía de todo tipo. Él es famoso por su cirugía cardíaca, famoso por la reconstrucción ortopédica que le hizo a una persona. Y vean qué interesante, fue el primero que hizo el triage en el país. Y lo vino a hacer en una situación muy curiosa, en la tragedia del Virilla, cuando hubo 400 muertos, cogió varios colegas y se los llevó a hacer triage. Dentro de 2 días, esa tragedia cumple 100 años. El 16 cumple 100 años de haber sucedido. Él era un hombre que no salía únicamente con la medicina, tenía un espíritu cívico y desde todo punto de vista que conmocionaba al país. Y con una serie de situaciones que hubo en su vida, no son las que nosotros conocemos corrientemente, que se dice la única de Beltrán y esas cosas. Hay un montón de cosas que ha podido uno indagar y ver que no se imaginan, pero sería harina de otro costal. En eso él es asesinado, por razón, y fallece. Y otro médico que aparece es el doctor Antonio Peña Chavarría, en ese entonces, que era un médico progresista, un civilista y un entusiasta de la educación, y él fue su primer decano que tuvimos aquí. Fue el primer decano de la Escuela de Medicina, el doctor Peña. Inclusive le comentaba yo a unos colegas ahora
que el doctor Peña, cuando hablaba de los primeros alumnos, fueron 11 los primeros, él hablaba de los 11 apóstoles que hicieron en ese entonces. Pero el doctor Peña funda el Centro de Estudios de Moreno Cañas en homenaje a Moreno Cañas. Y resulta que el Centro de Estudios de Moreno Cañas era una mini academia. Tenía programas que se publicaban en la revista de Costa Rica. Duró un poco más de 10 años y da conferencias, un homenaje a un colega e inclusive una actividad musical dentro de la sesión de la Academia de Medicina. Estamos viviendo lo mismo en este momento que se vivió en esa época, cuando se festejaba inclusive los 10 años del Centro de Estudios de Moreno Cañas, que como dice, fue muy furtiva, fue muy pasajera de estudio, pero fue de un gran valor. Inclusive le dieron en ese entonces le hicieron un homenaje muy importante al doctor Fallas por su actividad que hizo en Punta Arenas, y hay una clínica que tiene su nombre, ¿verdad? Bueno, ahí pasó en esos años y aparece lo que sucedió, lo que vivió nuestra sociedad en los años 40. Vino la visión del doctor Calderón Guardia con sus asesores, donde funda la Universidad de Costa Rica. Es interesantísimo leer las memorias de don Luis Demetrio Tinoco, don Mechito, sobre la creación de la escuela de la universidad y la misma escuela de medicina que se decretó 20 años antes, doctor Morales, 20 años antes, donde empezó a gestarse hasta que en el 61 empieza a ser donde aparecieron los 11 apóstoles. Entonces ya Costa Rica ya no empezó a depender de lo que era ya el exterior, sino que llegó a tener una producción extraordinaria y a darle una relevancia muy importante. Y con la Escuela de Medicina, no quisiera excluir dentro de la Escuela de Medicina el CENDEIS, porque también cumplió una función muy importante en la formación de especialidades, y actualmente es uno de las universidades que es de relevancia mundial con lo que genera él. Entonces, vemos dentro de ese abanico un montón de cosas que la sociedad creó. Hubo una inquietud muy importante de una asociación médica y luego aparece otra asociación en la década de los 90, nuestra asociación de medicina. Recuerdo que en el 92, si mal no recuerdo, fue la Academia de Ciencias, la primera que se creó. Era el doctor Morales, el ministro de Ciencia y Tecnología, y claro, él entendía muy bien y la academia tuvo un curso muy bueno. Y posteriormente, las ideas de Hermann que fueron creando y que fueron, pues digamos, como la parábola del sembrador. Se sembró muy buena semilla, en muy buen terreno, y aquí tenemos testigos que dieron esa parte a eso. Y esta academia ha tenido un curso muy largo, muy prolífero, muy importante y muy interesante, porque tiene una serie de características que la hicieron una entidad que no estuviera sujeta a reglamentos, currículum, etcétera, sino a una libertad de pensamiento, de ideas, de cosas que te eran importantes, que no estaban dentro de un programa, pero que el país lo necesitaba. La cantidad de seminarios que se han hecho en ese entonces ha sido muy rica. Yo guardo con mucho cariño los discos de todos los seminarios que se hicieron en ese entonces. Entonces, yo creo que dentro de esta situación, digamos, para concluir, se debe concluir en que el desarrollo médico de Costa Rica no es solo una cronología de fechas, sino una trayectoria exitosa sobre instituciones exitosas y de liderazgos de visión. Desde los primeros esfuerzos del protomedicato por separar la ciencia de la supervisión, pasando por la mística de la beneficencia, el Hospital San Juan de Dios y la consolidación de la tercera etapa,
que es la seguridad social, que es la que estamos viviendo, que tenemos que ayudar y rezar mucho por ella, porque hay mucho que rezar. Los 30 años de la academia no es solo un simple acto protocolario, sino el reconocimiento a un espacio de excelencia intelectual que la medicina es y será ante todo una ciencia humana en servicio. Y para las nuevas generaciones y un desafío ante la complejidad tecnológica, son muy importantes trabajar con los valores de ética y humanismo como fue en nuestros antecesores. Y como última situación que yo quisiera mencionar es reconocer a la actual Junta Directiva su actuación para que llegamos a tener un sustrato legal que nos dé una entidad propia, y yo creo que hay que reconocerle todas esas actividades. Entonces, ese panorama donde vemos cómo nuestra sociedad cambia, cómo se integra la forma de la atención de la salud, cómo cambia y cómo llegamos a tener la necesidad de una entidad que nos dé un respaldo importante en esa, como ha sido la actuación de la academia y la unión con el Colegio de Médicos, como digo, repito lo que dije al principio, esta unión es una cúspide de la intelectualidad médica nacional. Gracias. Bueno, yo quisiera hacer una breve reflexión. A mí me ha complacido de sobremanera escuchar la noticia del presidente de la academia en relación a la posibilidad de que esta ley finalmente entre en vigor, que sea una realidad. Y yo les voy a explicar por qué a la academia en su fundación eso fue fundamental y siempre ha sido absolutamente una impronta indispensable. Y luego ir al presidente del colegio con una idea sencillamente para mí extraordinaria, que es el fenómeno de recertificación. No solo basal, sino periódica dentro de todos los profesionales de medicina. Vean, la Academia de Medicina no tardó mucho en reconocer un problema fundamental que yo creo que se extiende fuera de la medicina en Costa Rica. No solo en Costa Rica, yo creo que es en nuestro continente. El programa de reforma grande social, de asistencia social y salud en Costa Rica, nació con huérfana en un aspecto fundamental, que es la ciencia y la investigación. Eso crea el año 41 y se entra en el 43 y no hay un sustento básico a la investigación y a la ciencia como contrapeso al poder político y como contrapeso a la administración económica, que tiene que ser fluida y sumamente compleja. Yo creo que nosotros vivimos hoy en día momentos en que este sistema requiere una reestructuración completa, y estoy seguro que la academia lo ha considerado. Pero dentro de esa reestructuración tiene que nacer de una manera vigorosa un campo dedicado hacia el análisis constante de las evidencias, de la calidad, la prueba y la contraprueba, en otras palabras, de la ciencia. La gente tiene que recertificarse, pero la institución donde hoy voy a trabajar tiene que aceptarme como un científico, porque yo no puedo ser una persona que cumpla con un requisito básico de responsabilidad de estar certificado y trabaje en una institución en el que los estándares de calidad nunca se han medido, porque no ha habido ciencia. El Hospital Nacional de Niños ha sido una excepción en estos 80 años. Publica más que todos los demás hospitales juntos. Y eso lo comentábamos aquí en los foros de investigaciones numerosos que se hicieron sobre educación, sobre investigación, sobre asistencia primaria. Se invitaban yo no me explico de dónde salía ese dinero o los contactos,
pero era el doctor Arguedas, el doctor Jaramillo, el doctor Carlos, el doctor Carlos Arrea, una persona extraordinaria. Y muchas veces, en muchos foros, invitamos a la, perdón, a la junta directiva de la caja. Oían la primera conferencia que era el ponente de la caja y el siguiente ponente que comenzaban los extranjeros a exponer las mejorías en la asistencia de atención primaria y la junta directiva de la caja se levantaba y se iba. Y todos nosotros los académicos nos volvíamos a ver. Después de preparar aquel foro meses, semanas, traer invitados extranjeros, directores de universidades norteamericanas, aquí se trabajó muy duro, de veras. ¿Ah? Todas estas personas hicieron esfuerzos tremendos, ¿verdad? El doctor Jaramillo no paraba de organizar esto. En foros sobre educación, sobre investigación, las bases nuevas, criterios de... Ellos tienen tomos de libros, Carlos Herrera y Juan Jaramillo, sobre recertificación y evaluación de los hospitales en Costa Rica. ¿Es así o no, Edgar? Son libros enteros. Entonces yo creo que la caja es indispensable que en su reestructuración, que parece vislumbrarse, dedique absolutamente una arista básica a la investigación y a la docencia como mecanismo, como mencionaba el presidente del colegio, porque si uno no evalúa los objetivos, termina en un caos, termina en un caos. Quien no se evalúa, termina en un caos. Camino de Servidumbre es uno de los premios más grandes de Nobel de Economía. Describe los comienzos de la Segunda Guerra Mundial y el denominador común era no se evaluaban los sistemas y se cayó en un caos. Hoy en día los sistemas tampoco se evalúan. Hay un acaparamiento de bienes en muy pocas manos. El sistema volvió a fallar y estamos, como vemos, en una situación muy angustiante, severamente angustiante. Entonces yo creo que esta unión que se vislumbra entre, con fortaleza, el colegio en un camino de calidad, evaluación, que vayan, que no paren en esta intención y que la academia consiga ser el órgano consultor primario básico de la salud en Costa Rica, como es en todo el mundo. Y así tiene que ser la Academia de Ciencias y la de Economía, no los asesores de los diputados. Son las academias donde se maneja una epidemia, donde se maneja una pauta de inmunización. Son directrices de las academias, porque son académicos. El gran problema es, y por eso al principio la labor de Daniel Pizarro fue extraordinaria, cómo se incorporan esos grupos para que, cómo incorporo yo a la Caja del Seguro Social 5 investigadores que vayan a regir eso. ¿Quién los elige? ¿Y quién va a elegir a los economistas? ¿Y quién va a elegir a la empresa privada? ¿Me comprenden el panorama en que estamos? ¿Ah? Es muy complejo. Nosotros comenzamos 5 personas para una academia y los requisitos de admisión que Daniel Pizarro ponía eran estrictísimos. Tienen que ser artículos indexados, si no aquí no se aceptan, si no son indexados. Y él pretendía que todo fuera de Lancet, de New England y demás, ¿verdad? Y está bien, después fueron cambiando, pero esa es una de las cosas más difíciles. ¿Cómo van ustedes a escoger gente que recertifique periódicamente, indefinidamente? Tiene que haber un núcleo muy seleccionado que rige eso y que más, ¿verdad? Y que esa recertificación sea exigida en los lugares de trabajo, en donde la gente va a trabajar. Tenemos médicos recertificados, dice la caja, claro, y los hospitales privados también, y los médicos en su consulta privada también. Bueno, termino, perdón si me he extendido. La labor de los académicos, no solo de los fundadores, a través de la historia, ha sido una extraordinaria labor, créanmelo. Ha sido una labor, es una plegaria para que consulten a la gente que sabe, que el costarricense se auxilie con la ciencia, no con las improvisaciones o los intereses. Salgamos de eso, ¿verdad? Por favor. Ese es el rol de la Academia de Medicina. Yo creo que hay una cosa que es muy interesante en relación a lo que dice Orlando.
por lo menos personalmente he concluido de que en este país existe toda la información aquí. Hay diagnósticos, estudios, pero por miles. Yo creo que lo más importante, y puede ser una labor de la academia, es tratar de hacer una fusión de eso para entregarlo y diga, mire, aquí todo está dicho, lo que hay que hacer es hacerlo. Pero existe todo. Y en cambio, cada vez que entra una administración nueva, empieza a nombrar asesores que hacen un estudio y se acumula por otro lado. Pero este país tiene una riqueza de información extraordinaria y una capacidad de adaptarla muy importante. Creo que la academia es una de las cosas que... Lo que pueden ver ustedes aquí es una cosa, pasión y compromiso, ¿no es cierto? Estar sentados aquí o sentarse un jueves a las 7 de la noche, bueno, y que ahora es por Zoom, pero venir era toda una cosa. Este grupo de hombres y todos los que han formado parte de la academia, que ya no nos acompañan, me recuerdan a una frase de Mario Benedetti. A ustedes, cuando creían que tenían todas las respuestas, les cambiaron las preguntas. Y ustedes aceptaron ese reto. No sé si alguien tiene algún comentario. Yo les agradezco infinitamente, igual que todo el grupo, que hayan sacado el rato para venir a pasarlo con nosotros. Muy pequeña es el agradecimiento personal a ustedes, a la Junta Directiva. Ustedes han sido un grupo de extraordinario, de sacrificio, de lucha. Es, como decía antes, difícil. Y yo quiero, pues, ya en la retirada definitiva, es darles mi más sincero agradecimiento por el cariño, por la forma en que me trataron en estos años que convivimos. Gracias. Muchas gracias a los distinguidos miembros académicos que participaron en este conversatorio. Un fuerte aplauso, por favor, de nuevo. Muchas gracias. Los invitamos a quedarse por aquí. Todavía no se retiren, por favor. Invitamos al doctor Aristides Baltodano, presidente de la Academia Nacional de Medicina, a la doctora Judy Jiménez Torrealba, que nos acompañen aquí en el podium para proceder con la entrega de reconocimientos y agradecimientos a los protagonistas de esta noche. Algo muy lindo, porque es producido en Nicoya, en las zonas azules, y trae café, trae miel autóctona y trae tés. ¿De acuerdo? Para ustedes que lo disfruten. Don Edgar, dale tú. Claro. Están peleándose por el doctor Pizarro. Vamos a llamar al doctor Garita para que nos acompañe un segundo también aquí en el escenario, por favor. No. No se lo quiero. También tiene un agradecimiento de parte de la academia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
A los distinguidos académicos los despedimos con un fuerte aplauso, por favor, y los invitamos a tomar asiento nuevamente en el público. Muchas gracias. A ustedes. No sé si van a... El doctor Pizarro quiere quedarse. Bueno, yo no quisiera que esta actividad terminara hoy, porque ha sido muy emocionante y yo creo que superó las expectativas que nosotros nos habíamos fijado cuando decidimos organizar este tipo de actividad para celebrar el 30º aniversario y para agradecer personalmente a aquellas personas que fueron el alma de esta Academia Nacional de Medicina. Y yo no quisiera terminar esta noche antes de invitarlos a pasar a degustar un pequeño cóctel que tenemos preparado. Como ustedes saben, ya se mencionó acá, el 6 de marzo del año 1961, la Universidad de Costa Rica oficialmente inauguró la Facultad de Medicina. Y yo tuve la oportunidad de participar en la actividad que se realizó allá en la Universidad de Costa Rica y compartir con algunos de los primeros médicos graduados que llegaron. En noviembre del año pasado, me tocó, junto con un par de académicos, representar a Costa Rica en la reunión de la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, ALANAM, que se llevó a cabo en Mérida, en México. Fue una actividad extraordinaria y en ese momento, como nos regalaron un libro extraordinario que se llama El Libellulus de Medicinalibus Indorum Herbus, mejor conocido, o también conocido como el Códice de la Cruz Badiano, que es considerado el primer texto médico en el continente americano. Y este libro fue elaborado en el siglo XVI por los indígenas Martín de la Cruz y Juan Badiano, y emprendió un largo periplo hasta el que se perdió durante siglos y fue redescubierto en el año 1929 en la Biblioteca del Vaticano. Y se reveló que era un documento excepcional, ese libro, que no ha dejado de sorprender desde entonces a todo el mundo. No solo por sus magníficas ilustraciones que tiene, ¿verdad?, sino también por de las plantas y la descripción de las plantas medicinales que se usaban en ese entonces. Pues este libro fue rescatado, fue traducido y fue impreso en México y nos dieron este libro. Y yo quisiera, este es el libro que me dieron a mí, yo quisiera donárselo a la Facultad de Medicina como reconocimiento a los 65 años y quiero invitar al doctor Fernando Morales y a Wilhelm Wuhan para que lo reciban. Pueden hacer estudios de las diferentes plantas y hierbas, tal vez muchos de los medicamentos que usamos ahora, tal vez estaban ahí. Sí.
Muchísimas gracias a la academia por este regalito que lo llevamos con mucho aprecio y lo vamos a poner en un lugar especial en la entrada de la facultad. Realmente muy honrados de estar esta noche. Efectivamente, el viernes tuvimos la celebración oficial porque fue un 6 de marzo del año 61 y el viernes fue 6 de marzo del año 26. Tuvimos la suerte de contar con algunos primeros graduados ese día. Hay 5 que sobreviven. Son médicos absolutamente increíbles, ¿verdad? Está el doctor Eduardo Spesny, que fue un referente, ¿verdad? De la ortopedia en este país, que se hizo presente. Estaba la doctora Marjorie Harley, que es otra gran persona, ¿verdad? Como todos sabemos, oftalmóloga, distinguidísima. Estaba el doctor Rodolfo Esquivel Ferrero, que es un vascular periférico de primera línea, y no pudieron llegar el doctor Víctor Jiménez, que es un gran patólogo que trabajó en el Hospital México, gran persona, todos grandes personas, todos profesores, investigadores, docentes que han engrandecido la Facultad de Medicina, y también su compañera y ex esposa Aurora García, que fue neuróloga en el Hospital San Juan de Dios. Ellos 5 son un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es la perseverancia y lo que es querer hacer las cosas. Las historias son de quedarse toda la noche y todo el día, ¿verdad?, porque son historias con testimonios de éxito, ¿verdad? Entonces, nos hemos visto muy bendecidos y beneficiados con todo esto, oyendo al doctor Arguedas, que es uno de los distinguidísimos decanos que tuvo la Facultad de Medicina. Yo doy fe de que eso es así, lo que él dice. Uno se mete, ¿verdad?, se introspecta en todo lo que es la academia y se da cuenta que es otro viraje de lo que es la medicina y se concientiza muchísimo sobre esto. Me preocupan mucho los regalos que les dieron porque eso los va a hacer casi más que centenarios, ¿verdad?, por venir de la zona azul. Pero bueno, hay que administrar eso muy bien. Muchísimas gracias, realmente. Bueno, y decía, que no lo he dicho, que yo soy el decano y el doctor Wilhelm Buján es el director de la Escuela de Medicina. Entonces, yo soy jefe de él, pero él es el jefe mío, porque yo soy profesor de medicina, ¿verdad? Aún. Así que ve qué compromiso, ¿verdad? Pero él es hacemos una buena compañía y nos hemos ido llevando adelante las tareas que son muy difíciles, como ustedes se pueden comprender, porque hay muchas cosas que la universidad es otro mundo, ¿verdad? Yo le decía al doctor Cabeza Solera, que nada más para poner un ejemplo, ustedes recordarán que uno en el régimen académico le daban 5 puntos por ser especialista. Dentro del régimen académico, y a una maestría le daban 25 y un doctorado 35. Y es una injusticia espantosa, ¿verdad? Porque nosotros somos especialidades promedio de 5 a 7 años y que con la rigurosidad, bueno, hemos logrado después de muchos años, que todo cuesta mucho, que nos puedan equiparar entre maestría y doctorado. Entonces nos van a dar 30 puntos. Y de esa manera, yo soy un convencido, podemos llegar a reunir más gente en la academia que pueda hacer fuerza a lo interior de la universidad. Y creo que ahorita está en consulta en la comunidad universitaria, pero creo que lo vamos a lograr. Ya pasó con ARE, es un proceso de casi 6 años y es un reconocimiento que solo le van a dar las especialidades médicas, únicamente. Y ha costado un mundo poder convencer al Consejo Universitario, a los vicerrectores y todo estas. Llevó un proceso de un trabajo muy grande, gracias al nuevo rector que ha estado muy, digamos, imbuido en la importancia que es meter entre el mundo académico a la parte médica de lleno. Y yo creo que es otra fuerza por aquí y por allá. Tal vez así vamos sacando la tarea en los próximos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Baltodano y nuestro reconocimiento a la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica.
La Academia Nacional de Medicina desea expresar su profundo agradecimiento a las instituciones patrocinadoras que año tras año hacen posible el desarrollo de iniciativas académicas, científicas y sociales en beneficio de la comunidad médica y del país. Nos honran con su respaldo el Colegio de Médicos y Cirujanos, el Hospital Clínica Bíblica, TRIDM SA, Smart Strategy, Surco Digital, Revista CR. A todas ellas, nuestro sincero reconocimiento. Señoras y señores, para la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica ha sido un verdadero honor contar con su presencia esta noche en la inauguración oficial del año académico 2026 y la celebración de sus 30 años de trayectoria. Les invitamos cordialmente a compartir el cóctel que se ofrecerá en las salas 1 y 2. Muy buenas noches y muchas gracias.